Shabbat Shalom, amados Ajina Hayó, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermoso día de Shabbat. Y bueno, vamos a tener una pequeña exposición sobre esta primera aliyá de la parashá Kitetse, cuando salgas, ¿verdad? Bendito sea nuestro Elohim, que nos permite venir a su Torah. Amén. Bendito sea nuestro Avinu Malkinu, Baruch Hashem Akadosh Baruj Hu, te damos toda rabá, porque tú nos permites venir a tu Torah y nos enseñas la palabra de verdad. Baruch Hashem. Bendito seas Avinu Malkinu, te pedimos en este Yom Kadosh, en este hermoso día de Shabbat, en este día apartado, en esta delicia de día, que cada una de las palabras de tu Torah queden impregnadas en todo nuestro ser, queden grabadas en nuestra mente, queden grabadas en cada miembro de nuestro cuerpo, y que nunca de los nunca, Avinu Malkinu, se nos vuelva a olvidar tu Torah. Bendito seas, Avinu Malkinu, que queden grabadas en nuestra mente para recordarte, en nuestra boca para expresarte, en nuestro corazón para amarte. Abba, te pedimos que tengas rajamín de nosotros en este mes 6 y nos permitas ver las cosas que no hemos visto de tu Dabar, Avinu Malkinu. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre que diste es para salvación, el único nombre que diste es para que fuéramos redimidos, Avinu Malkinu, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya. Bendito seas, Abba, bendito seas. Baruch Hashem. Bueno, hermanos, entonces vamos a empezar con esta parashá. Espero que no se alargue. Hicimos un pequeño resumen, pero vamos a tener que, ¿verdad? Otra vez ir a la Torá, ¿verdad? Para que quede bien explicado esto, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la aliyá. Kitetse, cuando salgas. Y vamos a leer en esta ocasión del 10, aquí en el libro de Bemidbar, ¿verdad? 21:10 hasta el 13. Cuando ustedes salgan a la guerra contra sus enemigos y se los entregue Yahweh su Elohim en sus manos, y cautivos tomen, y vean entre los cautivos una isha, una mujer, hermosa de parecer y agradable para ti, y la quieres tomar a ella como isha, como mujer, entonces tú la traerás a ella dentro de tu casa, y ella se rapará su cabeza y se cortará ella las uñas, y ella se quitará el manto de cautiva de sobre ella, y habitará en tu casa, y harás duelo, y hará duelo ella por sus padres y por su madre por 1 mes completo de días, y después de eso podrás venir a ella y ser su Baal, su marido, su dueño, y ella será para ti tu Isha, tu esposa, tu mujer. A ver, vamos a subir la cámara, vamos a subirla para que vean cómo dice. Ahí. Ok. En esta ocasión vamos a
llegar hasta el 17. Hasta el 17, si no nos tardamos mucho, vamos a llegar hasta el 17. Amén. Bueno, vamos a ver cómo está escrito aquí en la Torá. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y los entregue Hashem, tu Elohim, en tu mano, y tomes a sus cautivos, y veas entre los cautivos a una mujer de bello aspecto, y la desees, podrás tomarla como esposa, y la traerás al seno de tu hogar, se afeitará su cabeza y dejará crecer sus uñas, quitará su atuendo de cautiverio de sobre sí, y se sentará en tu hogar y llorará a su padre y a su madre un mes completo. Después de eso acudirás a ella y convivirás con ella y será para ti como esposa. ¿Okay? Bueno, parece que está muy idéntica la lectura, la porción de la Torá al Sefer Dabar. Parece que no tiene cambios. A ver, vamos a ver el comentario sobre estos pasajes. Amén. A ver, aquí tenemos un pequeño comentario, ¿verdad? Dice así, si un hombre desea casarse con una prisionera que ha sido tomada en una guerra no obligatoria, tendrá que hacer que se rape y deje crecer sus uñas para que no se engañe por las apariencias físicas. Si él las sigue queriendo, a pesar de no tener un aspecto físico tan agradable, el proceso matrimonial seguirá, ¿verdad? Y bueno, esto, a ver, vamos a continuar con otro comentario. Ok, aquí está. Bueno, según el Midrash, las hijas de los pueblos de la antigüedad se adornaban en tiempos de guerra para seducir sexualmente a los enemigos. Por lo tanto, aquí se refiere a ropas atractivas que tenían la prisionera antes de ser capturada. El propósito de quitarlas es que el varón ya no la encuentre atractiva como antes. Antes de poder casarse con una prisionera de guerra, habrá que esperar un mes para que ella pueda llorar por su padre y por su madre. Esto nos enseña, por un lado, que Hashem está interesado en que su alma sea consolada antes del casamiento. También nos enseña que Hashem no quiere que el varón no tome una decisión precipitada. Ella tiene que llorar tanto tiempo para que el hombre no la vea contenta y feliz, sino poco atractiva en comparación con las mujeres del pueblo de Israel. Otra opción es de interpretación sería que esté hablando de cortar los cabellos y las uñas. El texto hebreo dice literalmente hará las uñas, con el fin de que pase por una especie de purificación semejante a la de los leprosos, nazarenos y levitas cuando rasuraron todos el pelo de su cuerpo. Sí, eso está en Levítico 14:9 y Números 6:9 y 8:7. Es un tiempo de conversión para que la cautiva deje su identidad anterior y sea parte del pueblo de Israel. Amén. Bueno, a ver, permítame, esto continúa. Aquí también tenemos, ¿verdad? Un mes la esclava puede ser comparada con
comparada con Israel, que estuvo en Egipto. Hashem la sacó de la esclavitud del faraón cuando su dueño anterior había muerto. Ella era libre para casarse con Hashem, pero como Hashem no quebranta su Torah, él tuvo que esperar como mínimo 30 días para que se pudiera casar con ella. Por eso, entre otros motivos, hubo un tiempo de espera entre la salida de Misraim de Egipto y la entrega de la Ketubá, ¿verdad? El contrato matrimonial en el Sinaí. Y bueno, esto, ¿verdad, hermanos? Nos dice, ¿verdad? Mucho, pero vamos a ver otro comentario antes de, ¿verdad? Porque creo que esto va más allá todavía, esto va más allá. A ver, aquí tenemos un comentario de la Torá, dice, la mujer de bello aspecto. En este pasaje la Torá da respuesta a las pasiones que a menudo se observan en el corazón de un soldado en el campo de batalla. Si el combatiente mira una mujer entre los cautivos de la población enemiga y siente un deseo irrefrenable por ella, la Torá reconoce que su capacidad de resistencia podría verse superada, en vez de dejar la puerta abierta a pecados que podrían conducir a una contaminación espiritual aún mayor. La Torá ofrece una salida para que este soldado, cuya lascivia se ha encendido, pueda satisfacer sus deseos para que se calmen antes de que provoquen un daño peor, ¿verdad? Antes de que provoquen un daño peor. Claro, es que en una guerra suele contaminarse el hombre y le entran estos deseos, ¿verdad? Pero sabemos que cuando andas en Kedushá, ¿verdad? Apartado, no tan fácil te contaminas, no tan fácil quieres contaminarte con una mujer de las naciones, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Las mujeres hebreas son hermosas, hermosas. ¿Para qué buscar en otro lado? Y menos en una guerra, ¿verdad? Con esas naciones paganas en aquel tiempo. A ver, continuemos. Y veamos esto de los sabios. Los sabios describen esta situación como la Torá solo habla en respuesta a la inclinación maligna, ¿verdad? O la Yetzer Hará, como se dice, la Yetzer Hará, la inclinación al mal, ¿verdad? Rashi y Rambam coinciden en su exégesis del significado literal de este pasaje, en el sentido de que el soldado no puede abusar de la mujer en ese momento, sino que únicamente se le permite someterla al proceso descrito a continuación, tras lo cual podrá casarse con ella incluso contra su voluntad. Además, puesto que sabe que ella le quedará permitido posteriormente estará más dispuesto a esperar en vez de caer en las redes del pecado. No obstante, los comentaristas en su mayoría sostienen que le está permitiendo cohabitar con ella una vez, incluso antes de iniciar el proceso. Después de esa única oportunidad, no puede tener relaciones con ella, sino hasta que complete el proceso.
¿verdad? Hasta que se complete el proceso, independientemente de la interpretación que se siga. La prolongada espera tiene por objetivo, ¿verdad? Tiene un objetivo esta prolongación. A ver, vamos a ver el objetivo de esta prolongación de un mes. Que el deseo del captor mengüe y se desvanezca con el tiempo y finalmente la deje libre. ¿Verdad? Eso es lo que recomiendan también los sabios para cualquier tipo de pecado, ¿verdad? Que si ya tu corazón se contaminó y estás dispuesto como varón o hembra, ¿verdad?, a cometer un pecado, ¿verdad?, se recomienda que vayas lejos, que sea lejos, ¿verdad?, con el propósito de que nadie te vea. Pero el propósito mayor es que en el camino vayas reflexionando, reflexiones y te arrepientas, ¿verdad? Te arrepientas de lo que vas a hacer y te regreses, ¿verdad? ¿Para qué contaminarse ¿verdad? Tan descaradamente? No hay manera, ¿verdad? Con el Ruach HaKodesh dentro de uno es muy difícil, ¿verdad? Porque Él quita los malos pensamientos de nuestra mente. Y otra de las partes que tenemos para evitar el pecado, pues es cuando volteas hacia tus rodillas y miras los tzitziyot, ¿verdad? Es prácticamente una doble protección, ¿verdad? Bueno, a ver, continuemos. Este comentario todavía continúa. Dice, la forma en que se yuxtaponen los tres primeros pasajes de esta sidra, de esta porción, constituye en sí tácitamente, dice aquí, o secretamente, un argumento para desaconsejar esta clase de relación. Después de comunicarnos las leyes de la mujer cautiva, la Torá discurre sobre una esposa aborrecida y luego sobre un hijo incorregiblemente rebelde. Implícita aquí tenemos una reacción en cadena. El enamoramiento indebido con una cautiva llevará a una sucesión de tragedias familiares, ¿verdad? Miren qué interesante, ¿verdad? Y lo tenemos ahora sí que a continuación, ¿verdad? Más adelantito se habla del hijo rebelde y por consecuencia, por haber tenido relaciones, bueno, a ver si aquí se me hace que aquí lo explican, por haber tenido, ¿verdad?, una mujer cautiva, una mujer extranjera, puede llegar a suceder que te nazcan hijos rebeldes, ¿verdad? Eso es lo que nos da a entender. A ver, creo que aquí lo mencionan. A ver, vamos a ver. Dice, la mujer cautiva permanece en el hogar de su captor por cierto tiempo, durante el cual el luto que lleve por sus parientes muertos y su aspecto desalineado le hará mermar su atractivo a ojos de él, quien perderá interés y la dejará en libertad. Ok, dice su atuendo de cautiverio. Bueno, a ver, tenemos su atuendo de cautiverio. Aquí dice, y dice, las mujeres gentiles acostumbraban a vestirse, o creo que sí ya lo leímos en el otro comentario, pero a ver, vamos a leerlo también aquí.
a vestir sus mejores galas en tiempos de guerra para seducir a sus captores. Ok. Dice a su padre y a su madre, ¿verdad? A su padre y a su madre. A ver. Si sus padres siguen con vida, guardará luto por verse separada de ellos. Si ellos no sobrevivieron a la guerra, lo hará por su muerte. La Torá muestra aquí que debemos honrar a nuestros padres tanto en vida como después de su fallecimiento. Ramban cita la opinión de Rabí Akiva, quien sostiene que estos términos se refieren en sentido figurado a la deidad de esta cautiva y a su patria, puesto que ambas estará abandonado para siempre. ¿Sí? Ambas estará abandonando para siempre. Las lágrimas de congoja son una catarsis, o sea, una purificación que permite a la gente olvidarse del pasado y hacer las paces con su futuro. En este caso, ella deja atrás la vida que llevaba hasta entonces y por pronto se convertirá al pueblo de Israel. Amén. Permítame, déjeme traer agüita, que se me olvidó traer agüita. Ok, bueno. Pasó a traer agüita. Bueno, entonces dice, ¿verdad? Que dice Rabí Akiva que más bien es un momento de purificación, ¿verdad? Entonces también es un momento de purificación para ella que podría proceder también en una buena relación. Recordemos que hubo mujeres extranjeras que fueron totalmente apartadas, ¿verdad? Para Elohim. Fueron una verajá, fueron una gran verajá, una gran bendición. Entonces, no todo es malo, ¿verdad? No todo es hasta parece contradictorio, pero las dos posturas, ¿verdad? De que mengue el atractivo para que el varón se retracte y también para que la mujer tenga un proceso de purificación, ¿verdad? Para poder ser una mujer apartada, una mujer sadí. Amén, amén, amén. A ver, vamos a pasar al 14. El 14. Dice, y acontecerá si no te deleitas en ella, la dejarás ir donde ella quiera, pero no puedes venderla a ella por plata, y no la tratarás como una esclava, porque la has humillado. La has humillado, ¿verdad? Miren qué bondadoso es nuestro Elohim, ¿verdad? Qué hermoso, qué Baruch Hashem, ¿verdad? Bendito sea nuestro Abba, que permite, ¿verdad? Estas cosas. Miren. A ver, dice, esperamos que el captor cambie de parecer, tras lo cual la dejará en libertad, incluso si ella opta por regresar a sus raíces idolátricas. Dado que su conversión fue impuesta solo para que pueda contraer nupcias con ella, esta carece de validez si no se celebra el matrimonio. No obstante, si ella se convirtió por iniciativa propia, ¿verdad? Así como Ruth, ¿verdad? Así como Ruth. O si el matrimonio tuvo lugar y ella cayó en desgracia. Bueno, Ruth no fue tomada cautiva, ¿verdad? Pero
ella, se convirtió, ¿verdad? Ella dice, tu Dios es mi Dios y tu pueblo es mi pueblo, ¿verdad? Tu Elohim es mi Elohim y tu pueblo es mi pueblo. Bueno, no obstante, si ella se convirtió por iniciativa propia o si el matrimonio tuvo lugar y ella cayó en desgracia posteriormente, seguirá siendo del pueblo y como cualquier otro hijo de Israel no podrá, ¿verdad? Abjurar o, ¿verdad? Como que se abjurar, retractarse, ¿verdad? Aquí le pusieron una palabra rara, pero quiere decir retractarse. Dice, no podrá retractarse de su judaísmo, le pusieron aquí, o de su Torah, más bien de su Torah, ¿verdad? Porque recordemos que aquí no solo había judíos, Entonces dice que una vez ella ya siendo del pueblo, ya no se podrá olvidar de la Torah. O al menos no tan fácil, ¿verdad? Pero dice aquí el comentario que cayera en desgracia, o sea, que todo puede suceder, amén. Bendito sea nuestro Abba. A ver, aquí tenemos otro pequeño comentario, a ver. Pues la has afligido, sobre esta palabra se va a hablar, dice, pues la has afligido. El israelí provocó a esta mujer sufrimiento, ya sea obligándola a cohabitar con él cuando fue capturada, o bien forzándola a someterse a la ardua prueba descrita anteriormente. Por lo tanto, si decide no casarse con ella, deberá dejarla ir sin el más mínimo derecho de interferir con su libertad. Bueno, ese texto lo mismo lo explica, ¿verdad? Así de claro. A ver, vamos a ver. Por acá hay otro comentario de este pasú. Permítame. Déjeme verlo. Aquí lo tenemos. Bueno, a ver, parece que es el mismo. Dice, el propósito de este trato con esta mujer es que no sea agradable para el hombre. No es una situación ideal que él se case con ella, porque puede traer consecuencias negativas en el futuro. Y por esto Hashem establece estas reglas para que finalmente él se dé cuenta que no le conviene casarse con ella. La Torah no prohíbe este tipo de matrimonio, más bien lo desanima con estas medidas. Si el hombre se quiere casar a pesar de esto, puede hacerlo. Sin embargo, corre el riesgo de que con el tiempo ella se convierta en una mujer aborrecida, según los siguientes versículos, y eventualmente nazca un hijo rebelde de su matrimonio, según los versículos que luego seguirán, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad?, es lo que hablamos al principio de este pasaje. Bueno, según el Midrash, la madre del rebelde Absalón era una gentil cautiva de guerra que David Amele o el rey David había capturado. ¿Sí? Entonces hay evidencia, ¿verdad? Miren, hay evidencia de lo que sucedió con el rey David, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al 15, 16 y 17. Ok, y hasta ahí vamos a dejarla el día de hoy. Mañana continuamos, pero vamos a darle lectura. A ver, vamos a mover la cámara. Ahí mero. Ok.
Si tiene un ish, dos nashim, una amada y la otra aborrecida, y ella le ha dado a luz hijos a él, ambas, la amada y la aborrecida, y si es el hijo primogénito, el de la aborrecida, entonces cuando llegue el día para heredar a su hijo, a sus hijos que él tiene, no podrá dar la herencia del becor, del primogénito, al hijo de la amada, porque delante del rostro de los hijos de la aborrecida es el becor, el primogénito. Porque al becor, al primogénito, al hijo de la aborrecida, él reconocerá, dándole una doble porción de todo lo que posee, porque él es Rashi On, lo primero de su fuerza. A él pertenece el Mishpat, el derecho de la Becorá, de la primogenitura. Amén. El derecho de la primogenitura le corresponde al varón, ¿verdad? Al primer varón. Siempre y cuando permanezca, ¿verdad?, fiel a los mandamientos de nuestro Padre, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en claro. Entonces, a ver, vamos a ver el comentario de la Torá, ¿verdad? A ver, dice, la Torá nos enseña que no se puede privar al hijo primogénito de la parte que le corresponde en justicia en la herencia de su padre. Por analogía, este pasaje nos muestra que los padres deben permanecer alertas para impedir que las prerrogativas y relaciones establecidas se vean alteradas por las rivalidades e incluso las enemistades que suelen manifestarse en la vida familiar, ¿verdad? Y creo que esto nos quiere decir que la familia tiene que tener claro que el primogénito lleva doble porción, ¿verdad? Doble porción para que no digan, no, que las disputas de siempre, ¿verdad? Pero, como les dije al principio, ¿verdad? El propósito de esto también es que el primogénito tiene que permanecer apartado todo el tiempo, o sea, en Kedushá, ¿verdad? En obediencia. A ver, Or Ahaim infiere de la última frase del versículo 15 que el hijo primogénito le nacerá indefectiblemente a la esposa odiada. Observa que esta es una instancia de la compasión de Elohim, puesto que cuando repara en la difícil situación de la esposa desatendida, le dará el primer descendiente, tal como Lea tuvo hijos antes que su hermana más favorecida, Rachel. De aquí vemos que Elohim sostiene a los quebrantados de Rúa, ¿verdad? A los afligidos. Miren qué cosa, ¿verdad? O sea, por un lado, ¿verdad?, se guarda Torah, y por el otro lado también, o sea, Elohim, ¿verdad? ¿Qué dices? Él sostiene a la afligida, al afligido, ¿verdad? Entonces le da el honor de concebir al primogénito, a la aborrecida, ¿verdad?, a la afligida. Entonces ahí el primogénito, ¿verdad?, es el que se lleva doble porción. A ver, vamos, aquí tenemos otro comentario. Permítame. Déjeme ver. Acá lo tenemos. Tenemos dos comentarios. Dice:
Esto nos enseña que cuando Jacob, que cuando el padre Jacob dio a la primogenitura a los hijos de Joseph, que era el hijo de su mujer preferida, no lo hizo por causa de su amor por Rachel, sino por otro motivo. Reubén perdió su primogenitura por su pecado de adulterio. ¿Verdad? Miren, o sea, se pierde la primogenitura por no obedecer los mandamientos. ¿Ok? Aquí ya más claro, ni el agua nos lo explica, ¿verdad? Con lo que pasó con Reubén, ¿verdad? Entonces, Simón y Leví perdieron a su vez la oportunidad de obtenerla por su violencia en la ciudad de Shechem, ¿verdad? Por la violencia que tuvieron, ¿verdad? Al matar a todos los circuncidados y el engaño, ¿verdad? Entonces vemos que Yehudá recibe una bendición especial, pero la primogenitura pasó a los hijos de Joseph por revelación profética, ¿verdad? Como está en Primera de Crónicas 5 del 1 al 2, ¿verdad? Bueno, para que usted vaya para allá. También debemos destacar el hecho de que antes de la entrega de la Torá hubo leyes que no fueron guardadas por los patriarcas, ¿verdad? Más bien fueron quebrantadas, se podría decir, ¿verdad? Y leímos hasta el 17, ¿verdad? Entonces, bueno, por si no leí el 17, lo voy a leer acá en la Torá. Lo vamos a leer acá en la Torá, ¿ok? El 17 lo vamos a leer otra vez. Más bien al primogénito hijo de la odiada deberás reconocer para darle la porción doble de todo lo que se encuentre con él, pues él es su lo leímos. Él es su primer vigor. A él corresponde el derecho de la primogenitura. ¿Okay? Aunque decía un poco diferente, ¿verdad? Acá en la Torah dice un poco diferente, pero es el mismo concepto. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos, cuando dice el primogénito heredará una porción doble de todo lo que el padre tiene, significa que él tendrá una doble porción entre los hermanos que reciben la herencia. Al principio los primogénitos iban a ser los sacerdotes y por eso no tendrían ninguna herencia de tierra. Por eso obtuvo la doble porción de los bienes del padre, exceptuando su terreno, ¿verdad? Miren qué interesante, ¿verdad? Que si los primogénitos iban a ser los Cohen, pero por el pecado, ¿verdad? Entonces se les dio tierra, ¿verdad? Porque no iban a tener. Entonces, por ende, se les ha de haber dado una doble porción, exceptuando su terreno, dice aquí. Ok. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Y bueno, entonces hasta aquí hemos llegado, amados. Esto ha sido muy edificante. Y hay que estar clamando, hay que estar orando, ¿verdad? Este mes, todo este mes, hay que estar clamando, pidiendo Rajamín, ¿verdad? Creo que hasta ahorita no hemos fallado. Todos los días, pues ya tenemos el despertador a las 3 de la mañana, nos levantamos a orar, ¿verdad? A pedir Rajem. Y, ¿verdad? No pudimos, ¿verdad? Hacerlo como el año pasado, pero bueno, lo hicimos también un poco diferente porque hace 2 años nos levantábamos a las 4 de la mañana, ahora más temprano a las 3. Levantamos un rato, oramos, ¿verdad? Y luego ya nos dormimos otro rato y luego nos levantamos, oramos otro rato para irnos a trabajar y ya nos vamos a trabajar,
Baruch Hashem, bendito sea nuestro Elohim, amados, que nos ha dado un corazón dispuesto, ¿verdad? Esperamos que algunos están... Yo pienso que ya miré por ahí mucha gente que hace lo mismo, ¿verdad? Todos guiados por un solo Rúa, todos guiados por un mismo Rúa. Bendito sea nuestro Abba, amados, bendito sea Él, que Él nos guía, ¿verdad? Por medio de su Rúa. Baruch Hashem, amados, entonces mañana terminamos esta primera porción. Que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom. En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.